Amén, glorificado sea el Señor. Fíjese, hermano, que antes de comenzar, ¿verdad?, con esta palabra, hace algún tiempo, hermano, platicando yo con un hermano, ¿verdad?, gloria al Señor, con un hermano. Y él, hermano, constantemente estaba en la iglesia, hermano, estaba orando. Cuando había tiempos de ayuno, estaba en el ayuno, hermano. Era una persona, ¿verdad?, que difícilmente faltaba a los días de culto. Pero hermano mío, un día, ¿verdad? Él empieza a orar al Señor y le dice: Padre, yo necesito un trabajo, ¿verdad? Y bueno, sabemos, hermano, que Dios pone los medios. La palabra misma dice: el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Pero hermano, nuestro hermano empieza a orar y le dice: Señor, provéeme un trabajo. Pero también el enemigo, hermano, sabe, ¿verdad?, cómo hacer las cosas. Y de pronto, hermano, él consigue un trabajo, hermano, y gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, empezó a dejar de ir a la iglesia, hermano, empezó a dejar de asistir. Y hermano, un día, ¿verdad?, nos lo encontramos y le dijimos: ¿verdad, hermano? ¿Por qué no está yendo a la iglesia, verdad? Entonces él decía: no, hermanos, que mucho trabajo y bueno, pues no ha habido tiempo. Y hermano, pero nunca le preguntamos, ¿verdad?, cuál era ese trabajo. Después de algún tiempo, hermano, bueno, pues él sufre un accidente, hermano, él viajaba en su moto, pero sufre un accidente, hermano. Y hermano, bueno, pues la pierna, hermano, se le troza en tres partes, hermano. Y hermano, gloria a Dios. Y y hermano, él así medio desconsolado o muy desconsolado, ¿verdad?, nos manda a llamar para que hagamos oración. Pero lo primero que él preguntaba y decía, ¿verdad?, es: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué permitió él este accidente si yo iba camino al trabajo? Y hermano, por alguna razón, ¿verdad?, un impulso en el corazón, hermano, después de la plática, se me ocurre preguntarle, ¿verdad?, y decirle: oiga, hermano, y por cierto, ¿usted de qué estaba trabajando o en qué consiguió trabajo? Bueno, me intriga porque pues hasta dejó de ir a la iglesia. Entonces él me dice, así con un poco así ya desconcertado, me dice: hermano, es que conseguí trabajo en un antro. Y entonces, bueno, pues hay buena paga, usted sabe. Yo no conozco nada de eso, ¿verdad? Pero él decía buena paga, que cuando piden que yo no sé eso, ¿verdad?, pero cuando piden cubetas y que no sé qué. Y hermano, y mucha entrada de dinero. Bueno, es que yo no conozco eso, pero bien me recuerdo. Entonces, hermano, Dios está de testigo. Inmediatamente, hermano, el Señor me trajo esta palabra para poder responderle, hermano, a este hermano. Entonces yo le decía, ¿verdad? Le digo: hermano, ahora entiendo por qué a usted le pasó eso. Y él me dijo: ¿por qué, hermano? Le dije: porque el Señor le puso un tate quieto, lo interceptó en el camino. Ahora, bueno, después de contarle eso, bueno, ¿qué le quiero decir, hermano? El hermano pasó un buen tiempo, sanó, hermano, pero se llevó una lección, hermano. Ahora, fíjese, hermano, que quiero empezar a leer esto con usted, ¿verdad? Porque en Lucas capítulo 10, verso 30 tenemos la historia muy conocida, hermano, que de hecho casi la mayoría de los que leemos eso la conocemos como la historia de ¿qué? La historia del buen samaritano. Porque según la lectura, hermano, sabemos, hermano, que ese hombre lo golpearon los ladrones, hermano, lo dejaron ahí medio muerto, y usted sabe la historia. Primero pasa un sacerdote, no le hizo caso. Después pasa un levita, no, perdón, no le hizo caso. Y por último, hermano, pasa un samaritano. Y hermano, lo ve ahí tirado. Usted conoce la historia. Lo echa en su cabalgadura, bueno, en su caballito, y lo lleva, hermano, a un mesón de regreso a Jerusalén. Y ahí, hermano, dice que lo dejó ahí. Bueno, pues ya usted sabe la historia, lo atendieron y el buen samaritano dijo, ¿verdad? Todos los gastos corren por mi cuenta. Y hermano, y bueno, en un ángulo, hermano, de la lectura, podemos aprender mucho, hermano, tanto del sacerdote como del levita. También podemos aprender mucho como del buen samaritano. Pero hermano, a mí me impactó más la enseñanza que hay en el verso 30. Y voy a entrar, hermano, dicen por ahí de lleno, ¿verdad? Porque si no, se nos viene el agua. Aleluya. Y hermano, y mire, dice la lectura: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y a mitad del camino, hermano, cayó en mano de ladrones, los cuales, hermano, le despojaron, le hirieron y lo dejaron medio muerto. Ahora, rápidamente explico esto, hermano. Mire,
Según, hermano, la palabra de Dios, escuche, Jerusalén significa, hermano, lugar alto. Si usted investiga la palabra Jerusalén, hermano, es lugar de altura. Hermano, esto me habla de comunión con Dios. Hermano, eso es estar en santidad, eso es estar constante. Hermano, eso es estar en ayuno, en oración, en lectura, no dejando de congregarnos. Eso significa Jerusalén. Pero, hermano, Jericó significa la vida pasada, el pecado, el mundo, hermano. Eso significa Jericó. Entonces, después, hermano, de estos significados, empezaba yo a entender un poquito más, porque entonces eso me da a entender que este hombre, mi amado hermano, estaba ¿dónde? En Jerusalén. Hermano, estaba en lugar alto, estaba constante, estaba en ayuno, estaba en oración, estaba en lectura, estaba en predicación, pero algo pasó y él empezó, ¿qué? A descender rumbo ¿a dónde? A Jericó. ¿Pero qué le dije que significa Jericó? Si estamos aquí, hermano, ¿qué significa Jericó? La vida pasada, hermano. Entonces, si yo entendía esto, hermano, él estaba en espiritualidad, pero tal vez el desánimo, el cansancio, el desaliento, no sé, hermano, y él empezó a descender y él empezó a caminar rumbo a Jericó, rumbo al mundo, rumbo al pecado, hermano. Y entonces, mi amado hermano, cuando el Señor ve que este hombre descendía a Jericó, ¿qué cree? Amén, sí, amén. Hermano, lo intercepta en el camino. Y yo le quisiera preguntar a usted, ¿gracias a qué este hombre regresó a Jerusalén? Amén, gloria al Señor. ¿Sabe gracias a qué, hermano? A esa tremenda paliza que le dieron, hermano. ¿Sabe cómo le puse yo a este mensaje, hermano? La misericordia de Jesús. Es que yo quiero que entienda algo, hermano, porque tal vez alguien dirá, ¿cómo le voy a llamar misericordia a esa paliza? Una paliza, hermano, que dejó a este hombre. ¿Cómo lo dejó? Medio muerto, hermano. ¿Sabe, amado hermano, que cuando usted empieza, bueno, con ayuda de Dios, ¿verdad? Y ayuda del Santo Espíritu de Dios, empecemos a entender este mensaje, vamos a comprender por qué muchas veces, hermano, nos pasa lo que nos pasa. Esa paliza, hermano, era símbolo de misericordia de Dios. Si Dios no hubiera permitido que esos ladrones, hermano, encontraron a este hombre en el camino, ¿qué hubiera pasado con este hombre? Hermanos, aquí estamos. Amén, gloria al Señor. Si este hombre no hubiera, hermano, si no le hubieran salido los ladrones al encuentro, ¿qué hubiera hecho este hombre? Hubiera llegado finalmente ¿a dónde? A Jericó. Entonces, mi amado hermano, cuando estaba yo leyendo y entendiendo esto, yo decía, cómo muchas veces el Señor, hermano, nosotros sabemos a veces cómo andamos, lo que estamos haciendo, hermano, y a veces Él permite, mi amado hermano, que nos den ¿una qué? Una paliza. A veces Dios tiene que permitir, hermano, unas buenas palizas en nuestra vida. ¿Para qué, hermano? Para medio muertos regresar a Jerusalén, regresar a la casa de Dios, regresar a la iglesia. Porque yo quisiera preguntarle aquí, no diga amén, y si bueno, si gusta, pues responda, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos apartamos de Dios y Dios tuvo que permitir una paliza para volver a la casa de Dios? Amén. Dios tuvo que permitir algo en nuestra vida, hermano, para que Él, hermano, y mire, ¿qué camino llevábamos? ¿Verdad? Le voy a contar otra rápida, ¿verdad? En una ocasión una jovencita, ¿verdad? Bueno, era panderista en otra congregación donde estábamos. Y hermanos, se nos ocurre empezar a predicar acerca de esto también, hermano. Y bueno, hablábamos acerca de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, el que habita al abrigo del Altísimo. Conté incluso un testimonio, hermano, que yo viví estando aquí en la iglesia de Restauración por ahí de los años 2000. Hermano, se subieron a asaltar y a todos asaltaron, hermano. Gloria a Dios, lo digo con orgullo. A mí fue el único que no me hicieron nada, hermano.
No me quitaron nada, mi hermano. Y bueno, hermano, y yo estaba hablando acerca de eso y de pronto decía yo, ¿verdad? Por ejemplo, usted, hermanita, que usted viene de la escuela o viene del trabajo, Dios la va a guardar y no va a permitir que le roben, que le quiten el celular y que todo eso. Y de pronto, hermano, no sé cómo observo a una de las panderistas y que se pone a llorar, hermano. Y hermano, ya cuando terminó todo el culto, me acerco y le digo, hija, ¿por qué llorabas? Y me dice, es que me asaltaron. Se subieron a la combi y me asaltaron y me quitaron el celular. Y todavía me dice, y entonces usted dice que Dios nos guarda. Y como yo ya sabía este tema, le digo, yo me preguntaría como, ¿por qué Dios permitió que te quitaran ese celular, que te robaran ese celular? Y lo primero, hermano, que le dije, ¿qué música traías en el celular? ¿Para qué usabas ese celular? Y se puso roja y más se puso a llorar. Digo, traías música pagana ahí, ¿verdad? A la 1, 2 de la mañana cuando tus padres ya están acostados, ¿verdad? ¿Qué ves en internet? Y a veces Dios tiene que permitir algo, hermano, porque papá y mamá no te ven, la sierva de Dios no te ve, tus hermanos tal vez no te ven, pero mira, hay alguien que te ve aún debajo de esas cobijas, mi hermano. Es Dios y Él no puede ser burlado, aleluya. Y entonces, hermano, y Él va a permitir, hermano, algo en tu vida, algo en la mía, hermano, cuando nosotros nos estamos descarriando, hermano. ¿No lo mismo hace usted como papá con sus hijos? Cuando, hermano, ellos no entienden, ¿qué usted agarra? Amén. El gancho, amén. El cincho, la chancla, el palo. Decía una vez mi hermano Fabián, la cuchara, hermano. Y órale, y yo le preguntaría a usted, papá y mamá, ¿por qué le pega? ¿Porque los odia? No, porque los ama. Hoy como padre ya entiendo eso. Antes yo decía, ¿por qué mi mamá me pega y dice que me ama? No, hoy lo entiendo, hermano. Pues mire, este hombre, hermano mío, le vuelvo a repetir, descendía de Jerusalén a Jericó. Y hermano, vuelvo a preguntar para entrar a unos textos. ¿Qué fue lo que lo hizo volver? La paliza, mi hermano, la paliza. Le preguntaría a usted, ¿quién fue el que le dio esa paliza a este nuestro hermano cuando iba en la moto? Dios. A veces, ¿verdad? Es que el diablo, no, y es que es tremendo, hermano. Cuando es Dios el que nos intercepta en el camino, hermano. Entonces, hermano, usted va a encontrar respuestas hoy, ¿verdad? Porque a veces preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Hermano, esa paliza puede representar, no sé, a un accidente, hermano. Esa paliza puede representar incluso, querido hermano, una enfermedad. Perdón esto que voy a decir, espero no sonar insensible, pero hay veces, por una enfermedad, regresamos a la iglesia. Y claro, no le estoy diciendo que estuvo bien que usted volviera, no, sino Dios lo permitió para que usted viniera a la casa de Dios. Por supuesto que Él va a sanar, que Él esté en el asunto, pero lo primero que Él quiere, hermano, es de que usted, amado hermano, regrese a sus brazos, regrese al redil, y por eso Dios permite circunstancias. A veces Dios, hermano, te quita el trabajo, te quita el negocio, te quita ciertas cosas. ¿Por qué? Porque, hermano, perdón lo que voy a decir, ¿verdad? Pero te está robando tal vez esa comunión o esa espiritualidad y Dios dice, no, 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 no. Tengo que hacer algo, lo tengo que interceptar en el camino, porque este se me está perdiendo. Y hermano, y ya después, ¿verdad? Venimos paleados. Pero hermano, si a usted le está pasando esto o le llega a pasar, el día que vuelva usted diga, bendita paliza, bendita misericordia. Amén. Dele palmas al Señor, ¿verdad? Gloria sea al Rey de Reyes. Gloria sea al Señor de señores. Ahora, quiero mostrarle, hermano, con la palabra del Señor, hacia dónde iba este hombre y por qué Dios lo intercepta en el camino. Mire, váyase al libro de Josué, capítulo 6, verso 26, rápidamente, mi hermano. Libro de Josué, capítulo 6, verso 26. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, escuche, hermano, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Escuche bien la sentencia. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Explico rápido esto. Hermano, usted conoce la historia, hermano. Llega Josué con todo el pueblo de Israel
y hermano, rodean Jericó. Usted conoce esa historia, que el Señor les dice que den 13 vueltas en total a la ciudad. Alguien va a decir, ¿verdad? No, hermano, fueron 7, no, fueron 13. Cada día por 6 días dieron una vuelta, y el séptimo día, ¿cuántas vueltas dieron? 7. 7 más 6, 13. Aleluya. ¿Cómo no le dije, verdad, que el que contestara un gansito? Aleluya. Bueno, pero fueron 13, hermano. Y entonces, hermano, usted sabe, ellos gritan con todas sus fuerzas y los muros de Jericó, ¿qué? Cayeron, hermano. Se derrumbó la ciudad de Jericó. Una vez que la ciudad de Jericó estaba destruida, Josué, por voz de Dios, hermano, lanza este juramento y dice, escuche bien: maldito todo el que reedificare la ciudad de Jericó. La ciudad ya está destruida. Dios nos permitió que se destruyera. Maldito el que la reedifique. Pero ponga atención, porque esa sentencia está ahí. Después Josué dice, pero si a alguien se le ocurre reedificar la ciudad, cuando esté echando los cimientos, que se muera su primogénito. Y si aún así continúa, cuando ya esté por terminar la ciudad y poniendo las puertas, que se muera su segundo hijo. Usted lo está leyendo ahí. Había una sentencia, hermano, por si alguien se atrevía a reedificar la ciudad de Jericó. Pero quiero que se vaya a Primera de Reyes 16:34, porque qué tremenda, hermano, es la palabra del Señor. Bien dice su palabra: cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra del Señor, hermano, es eterna. Gloria sea al Señor. Tiene vigencia hasta el día de hoy, hermano mío. Pero mire Primera de Reyes 16:34, mire lo que dice la palabra. Escuche, porque un hombre se atrevió a ir contra el juramento de Josué. Mire lo que dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Escuche, a precio de la vida de Abirán su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. Hermano, ahí en la tabla de años y de estaciones y todo de lo que hay aquí en la Biblia, calculando, hermano, más o menos, habían pasado 500 años desde que Josué lanzó ese juramento, y 500 años después, y él de Betel se le ocurre, hermano, levantar la ciudad de Jericó. ¿Y qué dice ese texto? ¿Que qué pasó, hermano? Se cumplió la sentencia, se cumplió la maldición. Murió el hijo primogénito y después murió su segundo hijo. Ahora, ¿por qué le menciono esto de los años, hermano? Porque escuche bien, aunque esta palabra, hermano, fue escrita hace más de 2000 años, ¿qué cree? Tiene vigencia. Jamás pensemos, todos los que estamos aquí, que porque han pasado años, hermano, desde que se inspiró esta palabra del Señor, hoy día no tiene vigencia. Tiene vigencia la palabra del Señor, hermano. Pasarán los años, siglos, hermano, y la palabra del Señor permanece para siempre, hermano. Entonces, bueno, dele palmas al Rey de Reyes, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces, mi amado hermano, para que yo me dé a entender o me sepa explicar, hermano, le repito, Jericó significa ¿qué? El pecado, la vida mundana, la vida pasada, la vida pagana. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hermano, escuche bien esto: derribamos Jericó prácticamente, en una tipología, derribamos nuestro Jericó, derribamos nuestro pecado, derribamos el pasado, derribamos la paganidad. Y entonces, mi amado hermano, ahora entiendo por qué este hombre dice descendía de Jerusalén a Jericó, y por qué Dios lo intercepta en el camino y le da severa paliza, hermano, y lo regresa a Jerusalén. Porque Dios prácticamente dijo: si yo lo dejo continuar, se me va a destruir no solamente él, sino van a morir también sus hijos. Hermano, hay una sentencia. Cuando todos los que estamos aquí hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, eso es símbolo de derribar nuestro Jericó. Pero si alguno de los que estamos aquí algún día llegase a pensar en reedificar Jericó, en ir a Jericó, en reedificar nuestra vida pasada, hay una sentencia, hermano. Hay una sentencia. ¿Y cuál es esa sentencia? La muerte. Gálatas, no me recuerdo si es 2:18, donde dice, hermano, porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. No sé si es Gálatas 2:18, por ahí, si mi hermano puede poner la cita.
Bueno, veo que algunos están ahí apuntando, eso es bueno. Ah, bueno, gloria a Dios. Gálatas 2:18, hermano. Mire, ahí está, gloria sea al Señor. Mire, dice, porque si las cosas que destruí, ¿qué es lo que ya destruimos, hermano? Nuestro Jericó, el pasado, el pecado, todo lo que practicábamos antes, hermano, dice, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y esa palabra transgresor o transgresión, hermano, es digno de muerte, reo de muerte, hermano. Entonces, hermano mío, querido hermano y hermana, cuando nosotros poco a poquito empezamos otra vez a meter ahí el piecito, hermano, en los límites del pecado, es cuando Dios dice, no, este se me va a ir, no lo voy a perder. Y hermano, te manda ahí una tremenda paliza, hermano. Pero le recuerdo, hermano, claro, la palabra del Señor creo que hoy, hermano, nos advierte que no debemos reedificar nuestra ciudad de Jericó. Bueno, la ciudad de Jericó, el pasado. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que han pasado, hermano, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso incluso yo le daría un consejo. La otra vez bien decía mi hermano Fabián, ¿verdad? A veces como que le damos mucho ahí a los jóvenes, pero tristemente, hermano, a veces nos enteramos que hasta los adultos tienen problema con música pagana, con hermano, con cosas del mundo, con vicios, hermano. Y le digo algo, sin usted darse cuenta, usted está reedificando su Jericó. Está volviendo a las cosas pasadas. Entonces, perdóneme, no le sorprenda el día que Dios, ¿qué, hermano? Le dé una tremenda paliza, hermano. Amén. Le dé una buena paliza, hermano. ¿Sabe? Me gusta mucho un texto que está en Hebreos. No me recuerdo, hermano, la cita es por ahí del capítulo 10, pero me gusta ese texto porque dice, si tú no oyes al que amonesta en la tierra, esto es nuestra pastora o los exponentes de la palabra, dice, si tú no oyes al que amonesta en la tierra, vas a tener que enfrentar al que amonesta desde los cielos. Pero mismo Hebreos, me parece que es 10:26, es donde dice, o el 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nunca le pasó a usted, yo pregunto a la generación pasada antes de pasar al siguiente texto, nunca le pasaron a ustedes, hermanos, los de nuestra generación, que a veces mamá decía, estate serio que te voy a pegar, estate serio que te voy a pegar. Cuando usted escuchaba silencio y unos pasos así, usted decía, me van a matar. Porque ya venían con el palo o el cinturón y usted sabe que mamá no estaba jugando, hermano. Yo fui tremendo, hermano. Y hermano, y le digo algo, nada más zumbaba, hermano, con el cable de la plancha, hermano, con la manguera, nada más zumbaba. Y los gritos de Carlos, ¡ah! Pero antes hubo advertencia. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y hoy te está diciendo, no quisiera ir a interceptarte, hijo, hija. Cristo vive. Sé que usted no va para allá, ¿verdad? Amén, gloria sea al Señor. Bendita misericordia. Vamos a otra cita, hermano mío, gloria sea al Señor. Aleluya. Y gracias a esa paliza, hermano, este hombre volvió a la casa de Dios. Bueno, volvió a Jerusalén, aunque todo muerto, hermano. Bueno, medio muerto ahí. Vayas al libro de Jonás, hermano. Libro de Jonás, capítulo 4. Aleluya. Dios santo. Se nos esconde Jonás, hermano. Ya lo encontré. Jonás capítulo 4, verso 2. Mire lo que dice la palabra. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Escuche, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Usted mejor que nadie conoce esta historia, hermano. Jonás. Pregunto rápidamente, hermano. Ahora, mire, curiosamente el texto que decíamos, ¿verdad? Nuestro Dios Jehová es, ¿qué, hermano? Lento para la ira, pero grande
en misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia. Vuelvo a repetir, ¿cómo es nuestro Padre? Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Quiere decir que nosotros también debemos de ser como papá. Debemos de ser ¿qué? Lentos para la ira y grandes en misericordia. Pero muchas veces, hermanos, somos al revés. Bueno, yo soy el primero que se apunta, ¿verdad? Lentos para la misericordia, pero grandes para la ira, hermano. No, debemos de ser igual que papá. Bueno, usted sabe la historia, Jonás. Dios manda a Jonás, hermano, a predicar a Nínive, amén. Dios lo manda a Nínive. ¿Y qué hizo el buen Jonás? Lo voy a poner así. ¿Qué hizo el siervo de Dios Jonás? ¿Qué hizo el profeta de Dios Jonás? Desobedeció y él se fue en sentido contrario. ¿A dónde? A Tarsis. Hermano, no quisiera, ¿verdad?, que nosotros fuéramos Jonás o Jonasas. Pero cuántas veces, mi amado hermano, el Señor a nosotros los que estamos aquí nos habla, escuche, nos manda, nos ordena. Hermano, predicaciones van, predicaciones vienen. Hermano, la sierva de Dios con vehemencia le predica a usted la palabra, le expone la palabra, le da a conocer la palabra. ¿Y cuántos como Jonás decimos, yo me voy para el otro lado? El Señor dice, ve por aquí, perdona, y usted y yo decimos, yo no perdono. El Señor dice, ve por aquí, deja el vicio, y usted dice, y luego menos con este calor. Hermano, el Señor, hermano, y usted ya me entendió. Y perdone, si aquí usted no es para usted, hermano, no se enoje, no diga amén. Pero a veces nos portamos rebeldes, hermano. Pero mire cómo trata Dios, hermano, a los rebeldes. Pero también en medio de este trato usted va a encontrar misericordia. Agarra a Jonás y dice, él me manda a Nínive, yo no voy para Nínive, yo me voy para Tarsis. Y yo digo, qué mentalidad la de Jonás, que él no sabía que nuestro Dios, hermano, llena toda la tierra. Que por más que nosotros querramos huir, ¿qué decía el rey David en el libro de los Salmos? Si me voy y remonto nido en las estrellas, ahí estás tú. Si me escondo en lo profundo de la mar y los abismos, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo de los montes, ahí estás tú. Todo lo llenas tú. Tú estás, ¿dónde me puedo esconder de ti? Me hace gracia, va, cuando la sierva de Dios, ¿verdad? Dice, me da permiso de ir a tal lugar, y dice, solo ponte donde Dios no te vea. Porque, hermano, Dios lo llena todo, hermano. Estamos desnudos ante su presencia. El punto, hermano, es de que agarra a Jonás y dice, yo me voy, yo no voy a obedecer. Y hermano, me imagino, ¿verdad? Nuestro Dios, ¿verdad? Dice, sí, Jonás, sí, órale pues. Y que le dice bueno, hay unos que dicen que fue una ballena, ¿verdad? Y le dice al gran pez, oye tú, mira, ve y me interceptas a ese tipo en el camino. ¿Y qué le hago, Señor? Cómetelo. ¿Lo mastico? No, pásatelo entero. Sí, hermano, imagínese, lo masticaba, hermano, pobre Jonás. Mire, para más, aunque parece chistoso, pero a veces hasta los animalitos que se mencionan aquí, hermano, son más obedientes, ¿verdad? Yo me imagino específico, lo mastico, no, pásatelo entero. Solo quiero darle una lección a Jonás. Y hermano, y le manda una ballena que escuche bien, que lo mandó hasta el mismo infierno. Hay algunos, ¿verdad?, que dicen que Jonás murió, otros dicen que no murió. Bueno, yo no me metería en ese asunto, pero lo que sí sé es de que el sufrimiento, hermano, por el cual pasó Jonás, hermano, fue casi como el mismísimo infierno. Hermano, finalmente usted conoce la historia, el gran pez se come a Jonás, hermano, bueno, se lo traga, después lo lleva a Nínive, hermano, lo vomita, hermano, allá en Nínive, y escuche, finalmente tuvo que hacer lo que Dios le había mandado. Escuche bien algo aquí, porque aquí hay una tremenda enseñanza, hermano. Pablo dice, es mejor que yo haga lo que Dios me mandó a hacer de buena gana,
porque si no lo hago de todas maneras, lo voy a terminar haciendo y ni premio tendré. Cuando Dios nos ordene algo, es mejor de buena gana y a la primera, porque si huimos a Dios, de todas maneras Él no lo va a hacer. Le repito, hasta usted como padre lo hace. Hija, lávate los trastes. Ay, no, yo no. Y usted saca el cincho, mira, hija, tómala, lo vas a hacer. O sea, mejor hazlo contenta y riendo que llorando, ¿verdad? Y hermano, Jonás pudo haber llegado, hermano, como un siervo de Dios respetable, grande. Pudo haber llegado, hermano, tal vez, pues no le voy a decir que con traje, pero imponente. Pero ¿cómo llegó Jonás, hermano? ¿Cómo se imagina usted que llegó Jonás? Como muerto, amén, deshecho, sucio, hermano, maloliente, abatido, amén. Amén, abatido y batido, hermano. Y finalmente llegó a hacerlo. Pero ahora, hermano, ahora viene mi pregunta. Aquí viene mi pregunta. Yo decía, ¿por qué Dios finalmente obligó a Jonás a ir a Nínive? Él pudo haber buscado otro, él pudo haber dicho, pues que se vaya y yo me busco otro profeta y que vaya a Nínive. No quiso. Pero mire hasta dónde llega la misericordia de Dios. Porque hermano, ¿hacia dónde iba Jonás? Tarsis. Si usted investiga la palabra Tarsis, hermano mío, escuche, Tarsis significa hecho pedazos o hecho añicos. ¿Sabe cómo se me figura esa palabra de hecho añicos? Eso es como cuando usted tiene, amén, deshecho completamente. Cuando usted tiene, por ejemplo, una jarra de cristal o un plato, hermano, y usted lo levanta y lo tira y se hace ¿qué? Añicos, se hace pedazos. Probablemente usted lo vuelva a unir, dice Josué Irión, con un buen pegamento, pero siempre va a tener ya ¿qué? Cuarteaduras, y probablemente ya algunas piezas se hicieron hasta polvo y probablemente quede la figura, pero ya no va a servir. Entonces escúcheme bien aquí, hermano. Tarsis significa hacerse añicos. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿hacia dónde iba Jonás? A su perdición, a hacerse pedazos, a hacerse añicos. En pocas palabras, él iba a la muerte. O sea, de ahí a donde él iba, él ya no iba a volver. Amén. Entonces, mire, cuando yo entendía esto, entonces yo entendía otro ángulo. Entonces yo dije, entonces no fuera tanto que Dios quería que él fuera a predicar, sino más importante que eso era lo que Dios quería, era que él no se perdiera, que él no muriera, que él no se hiciera pedazos, que él fuera a un viaje sin retorno, hermano. No sé, hermano, si me explico. Hermano, mire, quiero que vaya al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 36. Ahí hay algo, hermano, hay algo tremendo, ¿ve? Acerca de Tarsis. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 36. Segundo libro de Crónicas 20, 36. Mire lo que dice la palabra, hermano. Dice, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dódoba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Yo me preguntaría, ¿por qué Dios rotundamente no permitía que sus hijos o sus siervos, hermano, llegaran a Tarsis? Por lo que le acabo de decir, porque Tarsis es que es como un viaje sin retorno, era hacerse pedazos, era hacerse añicos. Entonces, hermano, explico esta parte ahora rápidamente. Había un hombre, hermano, llamado Josafat, era rey de Judá, era un siervo de Dios, pero dice que un día hizo alianza con un hombre llamado Ocosías, y claramente dice aquí la palabra que este Ocosías era dado a la impiedad. Pero escuche, la idea de ir a Tarsis era de Ocosías, no de Josafat. Entonces, cuando Dios ve que Josafat traba amistad y se enfrasca en un negocio con Ocosías, prácticamente Dios dijo,
mi hijo se va a contaminar, se va a dejar guiar por Ocosías y van a ir a Tarsis, pues antes de que vayan a Tarsis, yo les destruyo su negocio. Ahora, espero estarme explicando, hermano. Mire, esa alianza entre Josafat y Ocosías, ¿sabe cómo le llamaría yo, iglesia, jóvenes? ¿Sabe cómo le llamaría yo? Yugo desigual. Yugo desigual. ¿Por qué? Le repito, Josafat era un siervo de Dios y Ocosías era un pagano dado a la impiedad. Entonces, mi amado hermano, voy a extraer una pequeña enseñanza de aquí. Ahora entiendo por qué a veces Dios, hermano, o no a veces, ahora entiendo por qué Dios en definitiva no está de acuerdo con el yugo desigual. No está de acuerdo en la unión de un cristiano y un pagano. No está de acuerdo. Porque, hermano, en el momento que ellos se unen, eso se vuelve en un caminar hacia Tarsis. He conocido, hermano, jóvenes que se unieron en yugo desigual y al día están destrozados. No caminan juntos, hermano. Hay pleitos, hay de todo, hermano. ¿Por qué? Porque las mentalidades son diferentes. O en todo caso, hermano, también sabe que he conocido jóvenes, bueno, incluso de mi generación, hermano, que se unieron en ese yugo desigual, hermano, y ya sea el hombre o la mujer que eran cristianos, se perdieron, hermano. El mundo se los llevó y hoy en día, hermano, están completamente en el mundo. Porque escuche, yugo desigual es ir hacia Tarsis. Entonces, mi amado hermano y mi amada hermana, usted que está aquí, ¿qué es lo que nos lleva a Tarsis? La desobediencia, la rebeldía. Por ejemplo, ¿verdad? Ahorita jóvenes, ¿verdad? No al yugo desigual y usted dice, no, yo con el rorro. Pues, va. Por ejemplo, hermanos ya adultos, ¿verdad, hermano? Dios, le repito, nos manda a hacer tantas cosas, pero constantemente nos estamos rebelando, hermano. Eso es ir hacia Tarsis. Entonces, hermano, yo le preguntaría, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros para, hermano, no seguir en nuestro caminar a Tarsis? ¿Sabe para mí qué representa la ballena o ese gran pez? Hermano, ponga atención a esto que voy a decir. Escuche esto que voy a decir. Ese gran pez, porque también hay algo que me llamó la atención en el libro de Jonás, que todo es grande en el libro de Jonás. Una gran tempestad, un gran barco, un gran pez. Como que todo es grande en el libro de Jonás. Hermano, ¿sabe qué representa ese gran pez o esa ballena? Hermano, representa un gran accidente, una gran enfermedad. Una gran paliza, hermano. Escuche, cuando ya Dios permite algo de esa magnitud, es porque Él dice, si no lo trato así, a la primera se me va. Conocí, hermano, en estos años también a un hombre en una iglesia, hermano. Y el hombre, hermano, llegó en silla de ruedas y escuche, sin las piernas. Y hermano, yo digo, bueno, no lo conocía, pero hermano, el pastor de aquel lugar, él mismo habló de su testimonio. Y dice, hermano, que el hermano, pues era, hermano, un hombre muy constante, e incluso danzaba mucho, hermano, y todo esto. Pero algo pasó algún día, hermano, él, a pesar de que él estaba constante en la iglesia, era muy rebelde a la palabra de Dios. Y dice que un día, hermano, el pastor predicó ahí un poquito acerca del pecado, usted sabe. Y hermano, entonces el hombre agarra molesto y se va. Y él dice, ya me voy. De pronto, hermano, pues él danzaba en la iglesia. De pronto se volvió un buen bailarín en el mundo. Hermano, se volvió un experto en groserías en el mundo, hermano. Espero que aquí no haya cristianos, ¿verdad? Que aún siendo cristianos se andan hablando groserías todavía. Bueno, a mí me impresionó lo que decía la otra vez nuestra pastora, ¿verdad? Que es tremendo que aún siendo cristianos todavía tengamos ese problema. Pero bueno, y hermano, él bien bailarín, agarra y se va.
Eso contó el pastor. Hermano, un día venía pero hasta atrás, hermano. Bueno, no sé por qué hablan así, ¿verdad? Pero él dicen que venía hasta atrás. Y hermano, lo pasa a volar un carro, hermano. Y le reventó, hermano, las piernas. El punto es de que, hermano, no pudieron hacer nada, le cortaron las piernas. Y dice el pastor, un día lo vi entrar por la puerta en su silla de ruedas. Eso fue hace como 7 años. A partir de ahí, jamás ha vuelto a faltar. Y él llora porque quisiera danzar, pero ya no puede. Yo, con todo respeto, yo le llamaría a eso una ballena, un gran pez. Antes de que este se me vaya a Tarsis, de que llegue a Tarsis, se me haga pedazos, que se muera y que lo pierda yo, que su alma se me vaya al infierno, él le tuvo que hablar a una ballena. Y bueno, no fue una ballena, fue un gran carro, hermano, que pasó ahí. Hermano, nos está espantando. No, le estoy hablando la palabra de Dios. Le estoy diciendo que usted y yo no debemos de ser un Jonás. Debemos de ser obedientes a la palabra del Señor. No sé si dice amén. Ahora, ¿por qué, hermano, yo le llamaría al que Dios lo haya dejado así en silla de ruedas? ¿Por qué yo le llamaría misericordia? ¿Por qué? Primera, porque lo dejó vivo, y segunda, hermano, porque a raíz de eso, él regresó al camino del Señor. Ya no completo, pero volvió al camino del Señor, hermano. Sé que aquí no hay ningún Jonás. Diga amén, Señor. Amén, gloria al Señor. No, hermano, aquí no hay Jonás, ni Jonasas, amén. Amén, gloria al que vive. Mira, hermano, vamos a un tercero, gloria al Señor. Vaya al libro de Lucas, capítulo 24, verso 13. Aleluya. Bueno es el que vive, hermano. Santo es Dios. A lo mejor está un poquito, no sé cómo el mensaje, ¿verdad? No le digo, la intención no es espantar. O tal vez sí, o tal vez sí, hermano. Que conozca que Dios, hermano, Pablo dice, Dios es amor, pero también Él es severo. Mira, dice, la bondad de Dios, pero también mira la severidad de Dios. No sé si dice amén. Lucas 24, 13, aleluya. Le decía yo una vez a este hermano, ¿verdad? Le digo, ay, hermano, pues sí, vamos a estar orando para que Dios solde y restaure su pierna. Amén, pero obedezca, hermano, y deje el antro. Bueno, estoy hablando del primeritito del que le hablé. Amén. Lucas 24, 13, mi hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hasta ahí, hermano. Mire, claro que si seguimos leyendo vamos a entender qué aptitud llevaban estos 2 discípulos de Jesús. Hay una versión, hermano, que dice, pero estos 2 hombres descendían de Jerusalén a Emaús. Y hace ratito, hermano, ¿hacia dónde descendía el hombre? De Jerusalén a Jericó. Mire a estos 2, ahora ellos descendían de Jerusalén, pero a Emaús. Lo primero que le quiero preguntar, hermano, es, ¿qué dijimos que significa Jerusalén? Lugar alto, lugar de espiritualidad. Hermano, es estar constante, es estar en constante oración, en ayuno, en lectura, congregándonos, hermano, viviendo en santidad o esforzándonos en vivir en santidad. Eso es el significado de Jerusalén. Pero, hermano, algo pasó y ahora encontramos a 2 discípulos que descendían de Jerusalén a Emaús. Mire, Emaús, hermanos, significa tibieza. Tibieza. Emaús significa tibieza. Y hermano, usted sabe que en Apocalipsis 3, no me recuerdo si es el 15 o el 13, donde dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero tibio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los tibios? Se les vomitará. Eso, hermano, suena un poquito feo, amén. Porque una pregunta, hermano, espero no ser muy específico, pero ¿cuánto es cuando nuestro cuerpo, hermano, lleva a cabo esa acción de llamar a Hugo? Hugo,
Amén. Para no hablar de la otra palabra, ¿va? Cuando, hermano, escuche bien, cuando algo entró en el cuerpo y esto, amén, le hizo daño, no le cayó bien al cuerpo. Yo sé que a muchos les ha pasado. No sé, por ahí comió usted algo en la calle, a lo mejor falta de higiene, qué sé yo, y de pronto, hermano, el cuerpo empieza así como que a tambalearse, no sé, la fiebre, a sudar, y de pronto dice uno, esto tiene que ir para afuera. Y no sé si alguna vez le ha pasado, hermano, que una vez que salió eso, el cuerpo se vuelve a estabilizar. Pues por favor, hermano, un tibio, eso le causa al cuerpo de Cristo. Como por qué nuestro Cristo dice, yo no soporto a los tibios, mi cuerpo no soporta al tibio, lo tengo que vomitar, lo tengo que desechar. Y esto, hermano, perdóname lo que voy a decir, pero esto me habla de algo, como decía mi hermana, de algo, ¿cómo dijo? Algo asqueroso, es expulsar con violencia, es algo que no me agradó. Perdón, ya me acordé, algo de desagrado. O sea, no está diciendo así como que te voy a sacar ahí con respeto y mira, vete. No, 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 te voy a expulsar, te voy a vomitar, te voy a sacar de ahí. No le caíste bien a mi cuerpo, afectas el cuerpo. Da asco, amén. Por eso, hermano, es tan delicado, hermano, ser un tibio. Ahora, yo me preguntaría y diría, bueno, el Señor dice, ojalá fueses caliente o ojalá fueses frío. Primeramente, óigame con oídos circuncidados y obviamente estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque, hermano, un caliente se le tipifica a alguien que está constante, que se congrega, que está en ayuno, que está tratando de vivir en santidad, que tiene buen testimonio, hermano, que difícilmente falta a los cultos. Yo diría que esa es una persona que caliente, está caliente espiritualmente. Pero un frío, hermano, es aquel que se ha apartado de la iglesia, pero ponga atención a esto que voy a decir, pero está consciente que está apartado de la iglesia. Está consciente que ha dejado de orar. Es más, le lastima, se duele que ha dejado, hermano, de orar, de ayunar. No sé si alguna vez usted ha platicado o a usted mismo le ha pasado. A lo mejor usted llora y usted dice, he dejado de orar. No estoy bien. ¿A cuántos les ha pasado eso? No estoy bien. Reconoce que no está bien, pero ¿sabe cuál es el peligro de la tibieza? El tibio dice, aunque anda mal, él dice, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero hermano, es que mire, usted está caminando, nah, yo estoy bien. El que está mal es usted. No, yo estoy bien. Hermano, pero no ha ido a la iglesia, pues yo estoy bien. Y es que, hermano, por eso a Dios le desagrada a los tibios, porque, hermano, el frío, o sea, el que está frío, es el que dice, yo necesito de Dios, estoy mal. Y ahí dice Dios, ahí hay algo que hacer. Ahí puedo hacer algo. Dice la palabra de Dios que con la boca se confiesa para salvación. Pero cuando alguien cae en la tibieza, hermano, ¿cómo va a confesar que está mal o que necesita ayuda? No, el tibio dice, no, yo no necesito, yo estoy bien. Hermano, llegue a la iglesia, vamos a orar por usted. ¿Para qué? Yo estoy bien. Y ahí es donde Dios dice, no puedo hacer nada por él. Él no quiere, no reconoce, no entiende que anda mal. Y empieza a caerle mal al cuerpo y lo tiene que sacar de ahí, hermano. Un tibio, hermano, también es aquel que ha dejado de creer en Dios. No de creer que hay un Dios, sino de creerle a Dios, que Él puede hacer algo, que Él puede hacer milagros, que Él aún tiene poder. Ese es un tibio, hermano. Se entibió. Ahora, vamos a la lectura, hermano. ¿Por qué estos dos hombres, hermano, descendían de Jerusalén a Jericó? Bueno, hermano, capítulos atrás está, hermano, cuando Jesús fue aprehendido. Aunque Jesús les había predicado y les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea arrestado, sea, hermano, sea golpeado, sea escarnecido, incluso va a ser muerto, pero al tercer día Él va a resucitar. Él dejó ahí la palabra, Él le habló eso a sus discípulos. Pero hermano, escuche bien esto, hermano, llegó la hora de la prueba.
Hermano, a veces nosotros aquí, ¿verdad? Decimos, ¿cuántos creemos que Dios sana? Y verdad, usted y yo decimos, amén, pero va a llegar la hora de la prueba. Y ahí es donde usted va a tener que mantenerse en esa fe. En medio de la enfermedad usted va a decir, mi Dios es sanador. Pero, ¿qué le pasó a estos discípulos? Inmediatamente que llega la prueba para comprobar la palabra de Jesús, hermano, ellos entraron en miedo, ellos entraron en desánimo, hermano, y agarraron, y lo primero que invadió su corazón de ellos fue la tristeza, después fue el desánimo, después fue la duda, y finalmente, hermano, en medio de ese desánimo, en medio de esa tristeza, hermano, ellos empiezan a descender ¿hacia dónde? A Emaús, hacia la tibieza. ¿Qué es lo que, hermano, puede hacer que tú y yo descendamos de la espiritualidad a la tibieza? Cuando, hermano, estamos enfrentando pruebas y empezamos a dejar de creer en Dios, en que Dios va a hacer la obra. Ellos dejaron de creer en que Cristo iba a resucitar al tercer día. Ellos dejaron de creer, hermano, que eso tenía que pasar. Cristo ya se los había dicho. Y ellos dejaron de creer en eso. ¿Sabe qué decían ellos? Yo creo que él no era el Mesías, creo que él era un profeta más. Ya murió como todos los demás que han muerto. Pero se olvidaron de la promesa. Al tercer día el Hijo del Hombre va a resucitar. Se olvidaron de esa promesa. Hermano, cuando tú y yo dejamos de creer en las promesas de Dios, cuando tú y yo empezamos a dudar de que si Él nos va a sanar, si Él nos va a restaurar, cuando incluso dejamos de creer en el perdón de Dios, porque ese también es algo muy tremendo hoy día. Hermano, a veces nosotros cometemos errores, hermano, cometemos algún pecado y claro, nos arrepentimos, pero ¿cuántos todavía batallamos con, ¿será que Dios me ha perdonado? Cuando la palabra del Señor dice, si tú con tu corazón confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Tienes que creer eso. Solo que sabe por qué a veces dudamos del perdón, por las consecuencias, que esas sí las tenemos que atravesar, hermano. Yo creo Dios no me ha perdonado. No, Dios ya te perdonó, pero es que las consecuencias las tienes que enfrentar. El punto, hermano, es de que estos hombres, les repito, dejaron de creer en las promesas de Dios. Ahora, ¿sabe por qué yo veo aquí, hermano, misericordia? Esto también le pasó. ¿Quién es el incrédulo? Tomás. Esto también le pasó a Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Yo, hasta no ver, amén, yo no creo. Hasta que yo meta mi dedo ahí en sus heridas, yo no lo voy a creer. Pero mire hasta dónde es la misericordia de Dios, porque en el libro de Hebreos 11:6, ¿sabe qué dice? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Santiago capítulo 1 también en el verso 7 en adelante, ¿sabe qué dice? Porque aquel que duda de Dios no merece recibir nada de Él. Y eso está escrito ahí, hermano. Pero mire qué misericordioso es nuestro Dios, que aquí hay dos hombres que iban caminando a Emaús, hermano, y Tomás, que incluso yo me atrevería a decir, también iba caminando a Emaús, hermano mío, y mire la misericordia de Dios. Quiero que por favor usted lea ahí adelantito, ahí en el verso 25, hermano. Mire lo que dice. Aquí ya está hablando Jesús, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué, hermano? ¿Quién vive? Dice, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué, hermano? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Escuche, les vuelve a repetir y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Bueno, nos vamos a saltar, hermano, ahí un poquito. Aleluya. Quiero que lea, por favor, el verso 32. Dice, perdón, 31. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿A quién reconocieron? A Jesús. Mas Él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Bueno,
en el 33, aquí hay algo, dice, y levantándose en la misma hora, ¿qué pasó? Volvieron a Jerusalén, regresaron. Ahora, ¿quién interceptó, hermano, al que descendía de Jerusalén a Jericó? Los que le dieron la paliza, o sea, los ladrones. ¿Quién interceptó a Jonás? La ballena o Moby Dick. ¿Quién interceptó a estos hombres? El mismo Jesús. Escucha, hermano, ¿sabe por qué yo le llamo misericordia a esto que hizo Jesús? Porque Hebreos 11:6 y Santiago 1:7 dice, aquel que duda de Cristo no merece recibir nada de él. Y usted puede ver aquí a dos hombres que dudaron de él, pues él mismo les dice, incrédulos. Pero ¿sabe por qué le llamo yo misericordia? Porque Jesús pudo haber dicho, estos que creen en mí no merecen verme, no merecen ver nada de mis milagros, nada de mi poder, nada de mi gloria, no merecen que yo haga algo en sus vidas. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Jesús en grande amor se acercó a ellos y se les mostró resucitado. A los incrédulos. Dígame si no es misericordia. A veces, hermano mío, nosotros cuando hemos dejado de creer, el Señor en gran misericordia nos hace un milagro. ¿Cómo nos sentiríamos, hermano? Bueno, el Señor me ha tratado así. Hace años, hermano, seguido caía en esa incredulidad, seguido. Y era cuando Dios más mostraba sus maravillas, yo me sentía avergonzado. Yo me sentía avergonzado. Una vez le dije, tú seguido me das cachetada con guante blanco. Bueno, es una expresión, ¿verdad? Porque no merezco, o sea, yo dudo mucho de ti. Comprendí, hermano, que es muy fácil decir amén y gloria a Dios cuando todo va bien. Pero cuando vienen las pruebas, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez económica, cuando vienen problemas en el matrimonio, en el trabajo, en el negocio, hermano, cuando viene todo ese tipo de cosas, ahí es cuando debemos decir, Señor, yo creo en ti. Creo que tú vas a hacer algo, pero regularmente, hermano mío, es cuando más dudamos o es cuando más duda Carlos. Les repito, estos incrédulos, ¿verdad? Porque él mismo les dice así, oh incrédulos e insensatos de corazón. Claro que les dio su regañada, pero se les apareció el Cristo resucitado. Entonces yo preguntaría, ¿qué fue, hermano? Ya terminamos, gracias a Dios, pero ¿qué fue lo que hizo que estos hombres volvieran a su fe, volvieran a su amor, volvieran a Jerusalén? Ver un milagro, ver al Cristo resucitado, ver a Jesús. Mira, hermano, es más bonito creer. Yo le diría a usted, hermano, en un consejo personal, ¿verdad? Esforcémonos, trabajemos nuestra fe. Mira, yo, hermano, no sé usted qué esté atravesando. Yo no sé usted hacia dónde va. Si usted, hermano, está estable en Jerusalén, ahí quédese. Pero si aquí hubiera alguien que va camino a Jericó, o que va camino a Emaús, o que va camino a Tarsis, antes que el Señor nos intercepte, hoy nos está interceptando su palabra. Hoy nos está diciendo, esto es como cuando mamá decía o papá, te voy a pegar, te voy a dar. Pero no esperemos, hermano, que lo que nos haga volver a nuestra espiritualidad, que lo que nos haga volver a ser hombres de ayuno, de oración, de lectura, de congregación, hermano, sea una buena paliza o sea un gran pez. Bueno, no vi muy severa la exhortación de Cristo. Yo vi ahí un Cristo lleno de amor, ¿verdad? Creo que este es más sencillo, hermano. Nosotros estamos aquí, pero aun cuando estamos aquí muchas veces hemos dudado. Pero ¿sabe cuál es el peligro finalmente? Creo que realmente sí hay un peligro terrible. El Señor los interceptó y les dijo, antes de que ustedes se vuelvan algo desagradable para mí, los interceptó.
Si ustedes siguen camino de Maús, yo los tendré que vomitar. Qué grande es el amor de Dios, hermano. Qué grande es el amor de Dios. Que Él muestra sus misericordias, que Él muestra su amor, que Él muestra su bondad. Le vuelvo a repetir, hermano, creo que si nosotros fuéramos Jesús, a lo mejor si hubiéramos dicho, ese no merece ver un milagro, ese no merece ver una maravilla. Pero el mismo Cristo tan precioso se le acercó a estos hombres y se les apareció. Le repito, yo no sé, hermano, o incluso habrá alguien aquí que ha dejado de creerle a Dios. Cree en Dios, pero ha dejado de creer a Dios. No, Él va a obrar en tu vida. Él va a sanar, Él va a restaurar, Él va a traer a tu familia, Él va a restaurar tu economía. Aprende a creer en Dios. Amén, dale el aplauso al Rey, hermano. Algo va a hacer el Señor para que tú vuelvas a creer en Él. Yo digo, hermano, qué humilde es nuestro Dios. Qué precioso y humilde es nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque no sé si a lo mejor espero no ser falto de respeto, pero sabe hasta cómo veo a nuestro Cristo, que con tal de no perdernos, es capaz de romper hasta con su regla. Le repito, Él dijo, sin fe es imposible que alguien me agrade. Pero hay una parte en la Biblia que dice, sobre todo juicio, triunfa la misericordia. Y yo veo a un Dios, hermano, que nos ama tanto, que Él hace hasta lo imposible para que usted y yo le creamos, para que le amemos, hermano.